Como ustedes recordarán, ya hemos dedicado un par de estudios, 3 estudios de hecho, básicamente uno por capítulo, al libro de Amós, y los primeros 2 párrafos en la guía de estudio para hoy contienen un resumen de lo que hemos visto para ayudarnos a recordar un poco el contexto en que estamos encontrando el capítulo 4. El primer párrafo dice: introducción. Tras anunciar 7 profecías en contra de igual número de naciones, denunciando sus pecados y declarando el terrible castigo divino que sufrirían. Eso lo vimos en el primer capítulo y los primeros 5 versículos del capítulo 2. Y luego, después de esas 7 profecías, Amós proclamó una más, ¿verdad? Comentamos que probablemente su auditorio en Israel pensaba que la 7ª profecía sería el final del discurso, pero no fue así, sino que Amós siguió y en la 8ª profecía entonces pronunció una profecía contra Israel. Recordamos, estamos hablando aquí de Israel como el reino del norte y el reino del sur en esta época se llamaría Judá. Así que pronunció esa profecía 8ª, similar a las otras, pero con más detalle. Es más larga, bastante más larga que las primeras 7 profecías de la serie. Y Yahvé le había revelado a Amós que por 4 pecados de Israel, y esos pecados vimos hace 15 días, injusticias sociales, inmoralidad sexual, religión falsa e hipócrita, y lo que más espacio recibe es el 4º pecado, ingratitud a Yahvé. Por esos 4 pecados, según la revelación que Amós recibió y pronunció, Dios lo castigaría a Israel con una derrota militar terrible, rotunda. Y luego, después de ese estudio, en los capítulos 3 a 6, Yahvé, mediante su profeta Amós, amplía aún más la denuncia del pecado de Israel, como también el anuncio del castigo resultante, que realmente de eso se trata casi todo el resto del libro. Ahora, el capítulo 3, que vimos hace 8 días, inicia con una declaración de parte de Yahvé de que ser el pueblo escogido y bendecido por él no le protegería a Israel del castigo divino, que es una buena advertencia para nosotros que nos consideramos parte del pueblo de Dios. Pues debido a esos mismos privilegios, Israel merecía mayor castigo por todas sus maldades. Eso lo vimos en los primeros 2 versículos del capítulo 3. Y luego Amós argumenta en el resto del capítulo que según la ley de causa y efecto, el hecho de que Yahvé le ha revelado a él que castigará a Israel, lo obliga a Amós a profetizar. Tenemos que recordar que el mensaje era un mensaje que sería bastante desagradable para el auditorio y se requiere un poco de valentía para dar este tipo de mensaje, pero Amós dice que yo no tenía para dónde. Entonces Amós profetiza que Yahvé juzgará la opresión y violencia de los gobernantes de Israel, destruyendo sus palacios. Eso lo vimos en el capítulo 3, los versículos 9 a 11. Y también las casas, se entiende las casas grandes de los ricos de Israel, y saqueando sus riquezas. Así que el capítulo 3 termina en una nota bastante negativa, pero esto no va a ser la cosa extraña en nuestro estudio del libro de Amós. Hoy entonces nos toca el capítulo 4 y tenemos una guía con algunos espacios en blanco para que si les interesa pueden ir rellenando los espacios y ir buscando las respuestas conforme avanzamos. El capítulo 4 comienza con los primeros, la guía comienza con los primeros 3 versículos, y la primera pregunta es a quiénes se dirige Amós en el primer versículo, de qué pecado acusa a esas personas y en qué forma cometían estos pecados. Todo esto en el primer versículo. Así que vamos a leer el versículo y luego contestar las preguntas. El capítulo 4, versículo 1.
dice Amós en Israel, recordemos, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Así que, ¿a quiénes se dirige? Pues se dirige a las vacas de Basán. Pero esas vacas no estaban en Basán, sino que esas vacas estaban en el monte de Samaria. Y aquí aparentemente Amós no está hablando de ninguna vacas literales, sino que está refiriéndose aparentemente a las mujeres ricas de la región central de Israel, el reino del norte. Si ustedes recuerdan cómo está el mapa de Israel más o menos, recordarán que de norte a sur corre el río Jordán, con el mar de Galilea en el norte, o en el Antiguo Testamento se llama el mar de Cineret, y en el sur el mar Muerto, y que Israel tenía tierra en los dos lados del río Jordán. En el lado oriental del río había 2 tribus y media, y en esa sección, en el lado oriental del río, la parte norte era la parte que se llamaba Basán. Y Basán, entre otras cosas, era famosa por ser tierra ganadera, un buen lugar para criar bestias. Así que las vacas de Basán, si estuviéramos pensando en términos literales, serían vacas bien alimentadas, vacas fuertes, que se cuidaban, que se criaban en esa región al oriente del mar de Galilea. Pero esas vacas no estaban allí, ¿no? Esas vacas, según el texto, estaban en el monte de Samaria. Así que, ¿dónde está el monte de Samaria? Leemos eso y pensamos, pues, en un monte, ¿verdad? Y tal vez un monte alto como Pacaya o algo así. Pero el monte de Samaria no era ni un monte, ni mucho menos un monte alto, sino esa expresión que se encuentra, esa expresión y expresiones similares que se encuentran con bastante frecuencia en el Antiguo Testamento. Tenemos que entenderlas en el sentido de la región montañosa del lugar mencionado, en este caso de Samaria. Y en el caso, en este tiempo, en los tiempos antiguos testamentarios, Samaria era una ciudad, era la ciudad capital del reino del norte, pero también era una región que abarcaría lo que sería Samaria en el Nuevo Testamento, y también el término podría aplicarse a el área un poco al norte, que sería Galilea, en el Nuevo Testamento. Así que sería básicamente la parte central del territorio del reino del norte, de Israel. Y era la parte de Israel donde había más ciudades, incluyendo la ciudad de Samaria, pero también otras ciudades relativamente importantes de Israel. Así que comienza Amós con oír esta palabra, vacas de Basán. Y supongo que el auditorio entendía, sobre todo cuando él agregaba que estáis en el monte de Samaria, que entendía que estaba hablando no de vacas, sino de personas. Aparentemente eran, por lo que se lee un poquito más adelante en el versículo, eran mujeres, y aparentemente por ser vacas de Basán, bien alimentadas, gordas, serían mujeres con recursos, mujeres ricas que vivían en esa parte de Israel que se llamaba Monte de Samaria, o sea, la región central de Israel, Israel, el reino del norte. Así que se dirige a ellas, a Amós, en estas palabras que ya leímos, pero que vamos a repetir ahora. Oíd esta palabra, vacas de Basán, bastante insultante, ¿verdad? Esta expresión. Así los profetas eran bastante groseros, para decir la verdad.
Imagínense si en nuestras iglesias predicaran así, ¿verdad? Cuántas veces más invitaríamos a la persona a predicar. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, en la región central de Samaria. Y luego se dice un poco más acerca de esas mujeres, y eso nos lleva a la siguiente pregunta en nuestra guía. Amós acusa a estas vacas, a estas mujeres, de oprimir a los pobres y quebrantar a los menesterosos. Yo estoy usando terminología que se encuentra en la versión Reina Valera, revisión de 1960. Si usted tiene otra versión, puede ser que en vez de oprimir tenga una palabra, un verbo que es sinónimo, y lo mismo en cuanto a quebrantar, pero la idea seguramente va a ser la misma en las distintas versiones. Así que Amós, bastante agresivo en su lenguaje, acusa a estas mujeres de la clase alta, diríamos, de oprimir a los pobres y quebrantar a los menesterosos. Yo me imagino que las mujeres que escucharon esa acusación, en muchos casos por lo menos, me imagino que su reacción sería, pues yo no hago eso, ¿verdad? Pero el resto del versículo da una pista para entender en qué sentido, ¿verdad? Y el siguiente, voy a leer el resto del versículo y luego vamos a leer el siguiente inciso en nuestra guía. Que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, esos señores son sus maridos, ¿verdad? Que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Así que lo que creemos que debemos entender, lo que creo que debemos entender aquí es lo que se dice en el siguiente inciso, que estas mujeres de la clase alta o de la clase adinerada del Reino del Norte cometían estos pecados de opresión a los pobres. ¿De qué forma? Pidiendo a sus maridos, sus señores, como aquí dice, ¿verdad? Lujos que sus maridos obtenían oprimiendo a los opresores. Nos hace pensar en aquellas películas que vemos de la mafia, ¿verdad? En que las mujeres no saben nada y no quieren saber nada. Probablemente ellas no se consideraban a sí mismas como opresoras, pues no participaban directamente en la opresión. Y quizás en muchos casos no sabían o no querían saber cómo sus esposos conseguían lo que ellas pedían. Sin embargo, Amós las tilda de opresoras, pues a sabiendas o no, pedían a sus maridos lujos que estos obtenían mediante la opresión de los pobres. Deja uno en qué pensar, ¿verdad? La siguiente pregunta que tenemos es, ante estos pecados, ¿qué juramento había hecho Jehová según los versículos 2 y 3? Y hay una frase ahí que vamos a tratar de entender también, que se expresa en la segunda pregunta. ¿Qué significa juró por su santidad en el versículo 2? Así que leamos los dos versículos y luego contestemos las preguntas. En el versículo 2 leemos, Jehová el Señor juró por su santidad. Y aquí vienen sobre vosotras, noten eso, no dice vosotros, ¿verdad? Está hablando de las vacas de Basán todavía. Vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes, sus hijitos, sus nietos, con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Hay algunos detalles ahí que no sabemos cómo interpretarlos con exactitud, pero con todo eso es bastante claro el impacto general de lo que aquí está diciendo Amós, ¿verdad? Así que en nuestra guía leemos entonces en el inciso 1.2.1 que ante estos pecados de opresión a los pobres, pecados cometidos por las vacas de Basán y, claro, por sus maridos, ¿verdad?
Jehová había jurado por su santidad que las mujeres ricas de Israel serían llevadas al cautiverio. Eso es lo que debemos entender de esto, lo que está en el versículo 3. Y aquí puse entre paréntesis que hay discusión entre los expertos y las expresiones hebreas traducidas como con ganchos y con anzuelos no se deberían más bien traducirse como en canastas y en ollas. De todas formas, tiene que ver con el asunto de la pesca o el transporte de los peces. Bueno, si es con ganchos y con anzuelos, sería la pesca en sí. Si debería traducirse como canastas y ollas, esto también sería la pesca y tal vez el transporte. Nos dicen que en ese tiempo los pescadores no usaban ganchos y anzuelos. Se favorece la segunda interpretación, pero repito que los expertos todavía debatan el asunto. Pero este debate no afecta mucho nuestra comprensión del pasaje. Ahora, en el versículo 2, esa expresión que ya mencionamos, la oración Jehová o Yahvé juró por su santidad. ¿Qué significa eso? Pues es una manera de decir Yahvé juró por sí mismo. Y aquí puse entre paréntesis algunas expresiones algo similares que se encuentran en diversos pasajes que no vamos a buscar ahora por cuestión de tiempo. Pero uno puede ver la expresión jure Yahvé o Jehová por su nefesh. Esa es una palabra hebrea que significa alma o puede traducirse a veces vida, ¿verdad? Juró Yahvé por su alma, por su vida. Esto se ve en el mismo libro de Amós, en el capítulo 6, el versículo 8. También se encuentra en Jeremías 51, 14. También otra expresión es Jehová aquí hablando, juro por mí mismo. Esto en el caso, por ejemplo, de Génesis 22, 16, Isaías 45, 23, Jeremías 22, 5 y 49, 13. También tiene relación con esto el Hebreos 6, 13, porque no echamos un vistazo a ese versículo, donde leemos lo siguiente: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, en la parte siguiente, la parte que queremos notar aquí, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y así estas expresiones que estamos nosotros comentando son maneras de decir, o son ejemplos de esto, de cómo Yahvé juró, pero ¿por qué otra cosa iba a jurar, verdad? Tenía que jurar por sí mismo. Ahora, siempre volviendo a la cuestión de juró por su santidad, entonces eso sería una manera, un modismo, digamos, o una manera de decir de Yahvé juró por sí mismo. Pero aquí a mediados del inciso aclaro que aquí la expresión su santidad, y no solo aquí, sino con cierta frecuencia en el Antiguo Testamento cuando se habla de la santidad de Dios, la palabra santidad no significa su pureza, que eso es lo que nosotros asociamos con santidad, ¿verdad? Apartado de maldad, impecable. Sí, pues sí, Dios, claro que Dios es todo eso. Pero muchas veces cuando se dice en el Antiguo Testamento que Dios es santo, que Yahvé o Jehová es santo, o habla de la santidad de Dios, a veces sí se refiere a eso de su pureza, digamos, su separación del pecado. Pero muchas veces se refiere a su superioridad en poder y dignidad a todo ser viviente. O sea, hemos escuchado la idea de que santo significa apartado, ¿verdad? Y esa idea no está tan mal, ¿verdad? Y muchas veces cuando se habla de santidad en la Biblia, sobre todo cuando habla de la santidad de los seres humanos, tiene que ver con ser apartados del mal, aunque a veces tiene que ver con ser apartados para cierta tarea que Dios asigna a los seres humanos. Pero en cuanto a Dios, muchas veces tiene que ver con otro tipo de separación, otro tipo de ser apartado.
que Él es apartado en cuanto a poder y dignidad, separado en cuanto a poder y dignidad, mucho, mucho por encima de todo ser viviente en cuanto a su superioridad. Así que en ese sentido Yahvé es apartado de todo otro ser, no solo en cuanto a su pureza, sino también en su exaltación. Esto se recalca aquí en el versículo 2, también por la referencia a Yahvé o a Jehová como Yahvé el Señor, en vez de solo Yahvé. Podría haber dicho solo Yahvé o Jehová, ¿verdad? Pero aquí Amós pone Jehová o Yahvé el Señor. No sé cómo hacen las Biblias que no miré qué hacen las Biblias que no traducen la palabra Jehová, sino ponen la palabra Señor, ¿verdad? Porque entonces tiene que poner el Señor Dios o algo así aquí para lidiar con ese problema. Así que aquí Yahvé hace un juramento por lo más alto que puede haber, que es sí mismo, de que esas mujeres opresoras, que digamos, opresoras indirectas de los pobres serían llevadas al cautiverio, y supongo que deberíamos entender, pues no es que irían solo ellas, ¿verdad? Sino que también sus hijitos y sus maridos y todas sus familias, ¿verdad? Y así, de hecho, el versículo 2 al final dice, y a vuestros descendientes. Entonces, ahí debemos entender particularmente sus hijos, sus nietos, sus descendientes vivientes, digo yo. Bien. Ahora pasando terminando esa parte de la profecía, pasamos a una nueva sección, digamos, en el versículo 4, que abarca los versículos 4 y 5, y aquí tenemos una pregunta: ¿qué mandamientos da Jehová a Israel? En los versículos 4 y 5, y también pregunto, o la guía pregunta, ¿qué ironías había en esos mandamientos? Bueno, entonces veamos los mandamientos. Se encuentran en el versículo 4 y en la primera parte del versículo 5, y vamos a leerlos. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias. Y veamos de una vez la otra parte del versículo 5. Pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Así que los mandamientos allí los leímos, ¿verdad? Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana vuestros sacrificios y diezmos, ofreced sacrificio de alabanza con pan leudada, proclamad, publicad ofrendas voluntarias. Bueno, dice que parece ser buenos mandamientos, ¿verdad? Pero tenemos que leerlos con cuidado y notar que hay ciertas ironías aquí, ¿verdad? Primero, Jehová les exhortó a los israelitas a que fueran a los santuarios dedicados a él y que allí, en esos santuarios, pecaran, ¿no? Pues eso sí tiene que ponerle a uno a pensar un poco, ¿verdad? Es como decir, vengan al centro bíblico, al camino, y pequen, ¿verdad? Pues, ¿y eso qué, verdad? O vengan al culto dominical y pequen, ¿verdad? Pues eso no tiene sentido, ¿verdad? Y seguro que para los de Israel eso tampoco les tenía mucho sentido. Pero claro que lo dijo Amós, lo dijo con intención y guiado por el Espíritu Santo, y lo que expresaba era una verdad. Pero, ¿qué verdad, verdad? Sí, esta es la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es lo que Amós quiere expresar por esta ironía aquí, verdad? Y luego
en el mismo versículo 4 hay otro, que Jehová, la ironía aquí es que Jehová les exhortara a estos que estaban escuchando, los de Israel, que le llevaran sus sacrificios cada mañana y sus diezmos cada 3 días. Aquí la ironía se subraya por la hipérbole. O sea que nadie llevaba sacrificio cada mañana, ¿verdad? O tal vez tendría que ser una persona muy, muy rica, ¿verdad? Para poder sacrificar un animal cada mañana. Y sus diezmos cada 3 días, pues por rico que fuera, nadie iba a diezmar cada 3 días. Así que aquí la ironía, ahí está la hipérbole, ¿verdad? Y la ironía se subraya por esa hipérbole. La idea es que aunque uno sacrificara un animal cada mañana y diezmara cada 3 días, cosa que, repito, nadie hacía, sería una devoción inaudita, ¿verdad? Aún así, lo que da a entender Amós, aún así, su culto sería pecado, ¿verdad? Aún así sería pecado contra Dios. Y luego en el siguiente inciso anoté que el culto tan fervoroso descrito en los versículos 4 y 5, ese culto les gustaba a los israelitas. Eso lo vemos en el versículo 5b, pero no le gustaba a Yahvé. Esto lo vimos en el versículo 4a. Veamos de nuevo el versículo 5b. Pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Dice Jehová, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Así que aquí tenemos una ironía, ¿verdad? De que los israelitas disfrutaban el culto, se entusiasmaban con el culto, cosa que sucede, esperamos, nos gusta que eso sucede en nuestra iglesia evangélica, ¿verdad? Pero el culto no agradaba a Yahvé. Así que ahí sí nosotros, eso tiene que llamarnos la atención, porque nosotros pues queremos disfrutar el culto, ¿verdad? Y creo que lo disfrutamos, ¿sí? Pero queremos también estar muy seguros de que Yahvé también disfruta el culto, que Él disfruta la adoración que le hacemos. Así que estos versículos nos advierten del peligro de que el culto fervoroso que le ofrecemos a Dios y que nos conmueve a nosotros, tal vez no lo agrade a Él. Y a la vez, estos versículos nos instan a preguntarnos qué tipo de culto sería el que no le agrada. Noten que no dije qué tipo de culto le agrada, sino qué tipo de culto sería el que no le agrada. Y claro, esa es una pregunta importante para todos nosotros que ofrecemos culto a Dios en lo personal y en la iglesia y en otros contextos. Y queremos tener mucho cuidado de que no caigamos, de no caer en ofrecerle a Dios culto que no le agrada a Él. Ahora, no se explica en estos versículos que ya acabamos de leer, 4 y 5, por qué los sacrificios de los israelitas multiplicaban sus pecados. No se nos explica aquí por qué a Dios no le agradaban esos sacrificios o ese culto. Porque notemos que es más que solo sacrificio, ¿verdad? Sí, también el diezmo, ¿verdad? También es sacrificio de alabanza, ofrendas voluntarias, ¿verdad? Si uno dice, bueno, es porque eran sacrificios de animales y después de que viniera Jesús, pues no habría lugar para eso, lo cual es cierto, ¿verdad? Pero ese no es de eso que se tratan estos pasajes aquí en Amós. Así que, por otro lado, como ya dije, en estos 2 versículos aquí, y de hecho en el capítulo 4 en general, no se explica por qué los sacrificios de los israelitas multiplicaban sus pecados. Por el momento, los lectores, tú y yo,
Nos preguntamos si era porque los sacrificios se ofrecían en santuarios ilegítimos. Esa sería una buena hipótesis, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que el santuario legítimo, el único santuario legítimo en esta época en la historia de Israel, era el templo en Jerusalén construido por Salomón. Y como ustedes recuerdan, Amós aquí está profetizando en el reino del norte, el reino que se ha separado del reino del sur, donde está Jerusalén y el templo. Y como ya hemos mencionado, cuando se hizo esa separación, Jeroboam, el primer rey del reino del norte, el primero de los dos reyes, Jeroboam, él estableció santuarios en territorio del reino del norte, en Betel y en Dan, y puso allí los becerros de oro. Y creo que ya les expliqué que en teoría la idea no es que esos becerros de oro fueran dioses, sino que Yahvé, el Dios de Israel invisible, estaba parado sobre el lomo de esos becerros de oro. Pero, en fin, eran santuarios ilegítimos, eso sí, ¿verdad? Así que uno podría pensar que pues eso es lo que está detrás de esta acusación de Amós aquí. Pero la verdad, como vamos a ver, si así pensáramos, estaríamos equivocados. Pues de todas formas, se podría pensar eso. Por un momento entonces los lectores nos preguntamos si era porque los sacrificios se ofrecían en santuarios ilegítimos. Porque el culto en esos santuarios involucraba una especie de idolatría, lo cual es muy cierto, ¿verdad? Que esos becerros de oro se convirtieron en dioses en algún sentido, ¿verdad? Para Israel, así como sucede con las imágenes en nuestra cultura hoy día. Y eso ya lo comentamos cuando hablamos del capítulo 13, versículo 14. Otra teoría que uno podría manejar en este caso es que el ofrecimiento de los sacrificios iba acompañado de la injusticia y la opresión, y que fue por eso que Yahvé rechazaba estos sacrificios diciendo que multiplicaban sus pecados. Bueno, dejaremos esto en suspenso porque aquí digo yo, el texto nos deja en vilo al respecto por el momento, ¿no? Hasta que llegamos al capítulo 5 de 4 a 15. Así que regresen por favor de 8 y veremos qué se encuentra allí. Pero el pasaje no ha terminado. Luego en la siguiente parte del capítulo 4, en el capítulo 4, los versículos de 6 a 13, hice este pequeño resumen, puesto que Israel no se arrepintió, aun cuando Yahvé les envió las maldiciones del pacto mosaico. Estoy refiriéndome aquí particularmente a la lista de maldiciones que se encuentra en Levítico 25 y Deuteronomio 28 por incumplimiento del pacto con Yahvé. Así que, puesto que Israel no se arrepintió, aun cuando Yahvé les envió las maldiciones del pacto mosaico, ellos ahora, dice Amós, tendrán que confrontarse con el Dios Todopoderoso en forma más directa. Ahora, en esta sección, primero vemos que Amós dice que subraya o destaca o proclama que ellos no se arrepintieron, aun cuando Yahvé les castigó de 7 maneras. Ahí está otra vez ese número 7. Recordemos que en el pensamiento israelita, 7 era una agrupación de algo, una agrupación completa, digamos, ¿verdad? Así que es como, cuando se les castigó de 7 maneras, es como da a entender que les castigó muy duro, ¿verdad? Los sufrimientos referidos en estos versículos de 6 a 11 son maldiciones profetizadas, como ya mencioné, en Levítico 26 y Deuteronomio 28.
Y son maldiciones profetizadas allí por incumplimiento del pacto con Yahvé. Si ustedes quieren pueden leer esos capítulos posteriormente, ver la lista de maldiciones allí, pero aquí a continuación hay una serie de esas maldiciones que Amós Amós dice que Israel ya ha estado sufriendo. Así que vamos a comenzar con el capítulo 4 y el versículo 6, donde Yahvé a través de Amós dice lo siguiente al pueblo de Israel: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Qué maldición se menciona allí? Es la maldición del hambre, ¿verdad? Pero el versículo termina con: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. La siguiente maldición, versículos 7 y 8. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. La maldición aquí es la maldición de la sequía, ¿no? Y ahí en su hoja ven los pasajes Levítico 26 y Deuteronomio 28, donde la sequía se prevé como una maldición que Israel sufriría si no cumplía con el pacto con Yahvé. Luego en el versículo 8 termina con ese refrán que ya leímos en el versículo 6: con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y luego el versículo 9, la primera parte del versículo: os herí con viento solano y con oruga. Aquí vemos la pérdida de cosechas. Y aunque esto va de la mano con la parte siguiente también: la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Así que aquí tenemos en este mismo versículo 2 maldiciones: la pérdida de cosechas y la pérdida de cosechas por los insectos, la plaga de los insectos que se menciona. Y al final del versículo 9, una tercera vez el refrán: pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 10, la primera parte del versículo habla de plagas. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. De nuevo, ahí a la par están los pasajes en Levítico 26 y Deuteronomio 28, bastantes, ¿verdad? Bastantes versículos en esos dos pasajes, esos dos capítulos, que hablan de esta maldición de las plagas. Y luego el sexto sufrimiento es la derrota militar, que se menciona en la parte del versículo 10 después de la primera oración, y también en el versículo 11. En el versículo 10, después de lo que ya leímos, continuamos leyendo: maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hizo subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestros narices. Y viene el refrán: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y creo que veo que hay un pequeño error en mis notas, solo es el versículo 10b. ¿Sí? Y la séptima plaga es la que se encuentra en el versículo 11, y es la destrucción como en Sodoma y Gomorra. Y aquí si leemos: os trastorné
como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, así que apenas lograste sobrevivir. Y una vez más, por séptima vez se repite el refrán, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Así que como hemos venido notando, el inciso 3.1.3 resume que cada vez Israel se resistió a arrepentirse. Eso leemos en los versículos que están allí mencionados. El propósito de los castigos, el propósito que tenía Dios, ¿verdad? Era correctivo, pero Israel no quiso aprender. Entonces, a la luz de todo este cuadro, ¿cómo va a concluir este capítulo de profecías? Nuestra hoja dice, ahora entonces Israel tendrá que enfrentarse con el todopoderoso Dios guerrero. Eso está en el capítulo 4, los versículos de 12 a 13. Leamos los dos versículos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro. Ese es un encuentro militar, ¿verdad? Un encuentro de batalla de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y así en nuestra hoja dice a continuación que Yahvé, Dios de los ejércitos, ahora no vendrá a pelear a favor de Israel, sino en su contra. Se podría suponer que la lista de 7 sufrimientos pasados, que ya hemos leído, significaba que Israel ya había sufrido lo suficiente. Entonces uno dice, pues 7, un número cabal, pues ya no va a haber más. Sin embargo, debido a su falta de arrepentimiento, le llegará un 8º sufrimiento, y este 8º sufrimiento será mucho mayor que los anteriores. Y para eso, hermanos, tenemos que seguir con el capítulo 5, que será el tema de nuestro próximo estudio.